Este vídeo fue elegido por Omega, miembro del canal. Únete para conseguir un vídeo propio. Hablemos de Wolfenstein 3D. Desarrollado por id Software, y lanzado en 1992, la saga del aquel entonces primerizo juego de disparos en falso 3D, comenzaría con esa característica en su título. Wolfenstein 3D fue el juego que inició la tendencia y sentó las bases de los juegos en primera persona, donde eliminamos todo lo que se mueve con un amplio arsenal. En ese tiempo era algo distinto, teníamos a lo mucho 3 armas, no había granadas, no había habilidades especiales y claro que tampoco había pases de batalla. Siendo que aunque no fue el primer juego en su género, su jugabilidad considerada frenética para el momento, su tecnología implementada y su diseño lo convertirían en un punto de referencia para los años venideros. En ese entonces, id Software, conformada por John Carmack, John Romero, Tom Hall y Adrian Carmack, habían estado desarrollando juegos de manera casi independiente a principios de los años 90. Uno de sus éxitos fue el Commander Keen. Una serie de juegos de plataforma de desplazamiento lateral, que ya mostraba la capacidad del estudio para innovar con tecnología gráfica de esos años. Verán, en ese entonces era sumamente difícil que los juegos se desplazaran de manera lateral, no fue hasta que Carmack implementó un sistema de desplazamiento programado con él en una copia de Mario Bros para PC, que las cosas cambiarían en el mundo de videojuegos. Wolfenstein 3D surgió como una reimaginación de un juego de sigilo de los años 80, porque el concepto como tal pasaría por muchas reimaginaciones y adaptaciones. Llamado Castillo Wolfenstein, donde el jugador controlaba a un espía que debía de infiltrarse en un castillo nazi y evitar que los guardias lo atrapasen. El ya mencionado Tom Hall, diseñador de id, era fan de este juego y propuso hacer una versión moderna, pero enfocándose más en la acción que en el sigilo, gracias al motor gráfico igualmente ya mencionado diseñado por John Carmack. A diferencia de otros juegos con una perspectiva tridimensional de la época, Wolfenstein 3D usaba una técnica de renderizado llamada raycasting, que simulaba un entorno 3D, a partir de gráficos en 2D, permitiendo que el juego pudiera correr en cualquier computadora o sistema de la época, al ser ligero, portable y ejecutable en cualquier lado, característica que pasaría a su hijo Doom. No el vagabundo de 30 años que se cree un líder, tampoco el rapero con máscara de metal, mucho menos el villano de Marvel. Doom, lanzado en 1993, un año después que Wolfenstein, fue directamente iniciado en desarrollo por la influencia y aprendizaje del juego del Mata-Nazis. Nuevamente, John Carmack, a cargo del motor gráfico, quería superar las limitaciones de Wolfenstein, con este nuevo motor diseñado específicamente para ser mejor. Verán, en Wolfenstein 3D no había escaleras, tampoco niveles elevados, era un juego que aunque fue revolucionario en su época, a día de hoy aparte de sentirse pesado, no tenía muchas de las cosas que se consideran mínimamente aceptables en un juego. En Doom, podías tener verdadera elevación de niveles, introduciendo algo tan simple en la vida diaria como las escaleras y las alturas, añadiendo iluminación y sombras con luces dinámicas que aumentaban la atmósfera de terror y acción. Además se incluyó un multijugador en línea, que permitía el combate entre jugadores, algo que aparte de ser revolucionario, sigue estando vivo a día de hoy más de 30 años después. Wolfenstein 3D pasaría a ser de segunda importancia para id Software, incluso en nuestros días, sin quitarle la importancia que tiene, dado que la saga Wolfenstein tuvo que caminar para que Doom pudiese correr. Incluso a día de hoy con 3 reinicios y una reinvención de nueva generación, quedaría algo de lado por su casa productora para dejar el espacio a nuevas ideas. Doom la rompió en todo sentido, la sigue rompiendo actualmente y es un hito en la historia de los videojuegos. Aparte de ser un fenómeno cultural, estableció las bases del género FPS. Por sus siglas en inglés, First Person Shooter. Un simple juego en un falso 3D, donde te encargabas de buscar llaves, descubrir secretos, pero principalmente eliminar demonios con un arsenal de armas más grande que Wolfenstein. Años después, Carmack liberaría el motor y código fuente del juego, permitiendo a la gente crear mods, historias nuevas, mapas y todo tipo de modificaciones al juego. Aunque pocos siendo los que innovaban fuera de la primicia. A diferencia de Quake, lanzado 3 años después en el 96.
que sería el primer juego en usar gráficos completamente en 3D. Lo que permitió un movimiento más libre en el entorno que también era más detallado. Con un sistema de multijugador que avanzaría en la creación de los arena shooters. Área donde un jugador o varios se enfrentaban a enemigos manejados por IA, o a otros jugadores en escenarios cerrados, dándole movilidad, vehículos y todo tipo de armamento o habilidades. Quake también impondría lo que es las bases de los eSports modernos, con el modo Deathmatch, y su motor que fue licenciado a otros desarrolladores, dando pie al desarrollo de nuevos juegos. Rare, en ese tiempo independiente y ahora de Microsoft, sacará GoldenEye. Un juego basado en el personaje de James Bond. Siendo de los primeros shooters en primera persona que se ejecutaba en consolas, con un mando intuitivo, pero sobre todo algo que se diferenciaba de Quake, Doom o Wolfenstein, la historia. Con una campaña basada en objetivos que se distaba mucho de la frase de Carmack. GoldenEye demostró que los shooters funcionaban de buena manera en consolas, tanto en ventas como en potencia. 2 años después aparecería uno de los juegos que marcó un antes y un después en los juegos de computador. Half-Life, lanzado en 1988, esta vez por una empresa algo distante llamada Valve, revolucionó el género al integrar una narrativa de forma continua, cinemáticas que interrumpían la experiencia para contar una trama, además de una inteligencia artificial avanzada, sumando que el diseño de niveles era mucho mayor. El juego fue aclamado por la crítica, la comunidad de jugadores y su motor, el GoldenEye, se convirtió en la base para muchos mods de alto éxito. Incluyendo uno que tendría cierta repercusión, el Counter-Strike. Mientras otros juegos como lo serían Quake 3 o Unreal Tournament, que se enfocaban en el juego multijugador competitivo en los 2000, sobre todo popularizando el concepto de juegos en línea de masa. Una pequeña desarrolladora llamada Bungie, de la mano de en ese tiempo Steve Jobs, que luego se la pasaría a Microsoft, lanzaría Halo en el 2001. Un estándar nuevo para los shooters en consolas con una jugabilidad fluida, controles intuitivos, y una historia con un soundtrack de tipo ópera épica. Con mecánicas como escudos de energía recargables, y sobre todo vehículos de combate manejados por el enemigo con una IA avanzada. Halo fue un éxito rotundo, véase por donde se vea. Siendo la clave del éxito mundial de Xbox, y ayudando a expandir el género de FPS en consolas. Recordemos que bajo ciertas excepciones, todo ese mundo era de PC, con gente parecida a Carmack haciendo sus propios juegos. Halo preparó el terreno para los futuros títulos de multijugador en línea y sería hasta hoy un vende consolas por excelencia. Otros juegos del género aparecerían siendo distantes de lo que se pensaba, mientras que los shooters estaban más enfocados a matar aliens, espías malvados, monstruos, demonios y nazis. En 2003 Call of Duty con un ambiente más bélico y realista marcarían una diferencia al presentar batallas a gran escala. Far Cry, por otro lado, fue pionero en los mundos abiertos, permitiendo a los jugadores acercarse a sus objetivos y elegir cómo hacer las misiones a su gusto. Sin embargo, la ya mencionada Valve no se quedaría quieta en lo que corresponde a juegos de disparos. Luego del éxito de Half-Life, una secuela llegaría, con una mejor narrativa, diseño de niveles, físicas avanzadas por la implementación del motor Source, y el uso del arma de gravedad, que introdujo nuevas formas de interactuar con el entorno y resolver problemas. La física de Half-Life se convertiría en el estándar de los juegos futuros, demostrando que los gráficos avanzados y la narrativa inmersiva podían elevar un shooter más allá del mero combate. Para este punto, los shooters habían pasado por una amplia cantidad de temáticas. BioShock traería elementos RPG, Fear tendría terror psicológico con físicas realistas. Valve por su parte, aunque tenía un éxito que luego se haría mundial gracias a su plataforma Steam. Pero no contaban en ese entonces el renombre que ahora tienen. Pensando en recrear o superar el éxito de Half-Life. Una de sus desarrolladoras amigas, Turtle que era conocida principalmente por sus mods y colaborar con Valve en el desarrollo de juegos como Counter-Strike Condition, o el popular Source. Inspirados por la creciente popularidad de juegos multijugador y la experiencia cooperativa, la empresa de la Tortuga Rockera, iniciarían a desarrollar un juego basado en la supervivencia cooperativa. Iniciando por el concepto de que en su otro juego en línea, Counter-Strike, los jugadores reaccionaban cuando uno de ellos se enfrentaba a múltiples enemigos. Pero en lugar de hacer que el conflicto sea entre jugadores, lo harían con hordas de enemigos sin fin controlados por la IA. En 2008, un shooter cooperativo centrado en la supervivencia contra hordas zombies aparecería.
Kill all sons of bitches. That's my official instructions. Left 4 Dead marcaría un avance en la inteligencia artificial. Con la implementación de su AI Director, que ajustaba la dificultad y la intensidad del juego en tiempo real según el desarrollo o rendimiento del equipo de jugadores humanos. De más está decir que fue un éxito. Con énfasis en el trabajo en equipo y la rejugabilidad. La intención del estudio era que fuera un juego altamente rejugable. El IA Director, como ya dije, se encarga de controlar la dificultad en tiempo real, por lo que si tu equipo era bastante malo, sería más suave, si todo iba bien para el equipo, las hordas serían más difíciles. Decidiendo cuándo aparecer cada tipo de infectado. No solo con eso, también dictaba la distribución de recursos por todo el nivel. Tan solo un año después, saldría a la luz Left 4 Dead 2. Mejorando en todos los aspectos del primer juego. Incluyendo armas nuevas, nuevos enemigos especiales, y escenarios más variados. El director fue mejorado igualmente. Ajustando el clima, los objetos, las hordas de enemigos y todo esto dependiendo del progreso del jugador. El juego se inspiró, como no, en varias películas de no muertos. Algunas como La Noche de los Muertos Vivientes y 28 días después. Tomando a los zombies como amenaza y a los supervivientes como una fuerza única, donde si no trabajaban juntos terminarían siendo derrotados. El juego fue diseñado para que los jugadores dependieran unos de otros. Si uno caía, el equipo completo estaba en peligro. Se podría decir que ese es el aspecto que más distinguió a Left 4 Dead 2 del resto de juegos shooter. La clave fue el enfoque de la colaboración, mientras que en todos los demás juegos eras tú solo como máquina de matar indestructible, pocos eran los juegos donde dependieras de otros jugadores para sobrevivir. Cosas como curarse, dar objetos, salvarse de situaciones donde los zombies los tengan sujetados, entre muchas más. Las mecánicas están hechas para castigar los comportamientos individualistas. Si te ibas solo, un Smoker, Charger, Hunter o Jockey podrían tomarte por sorpresa, siendo casi imposible liberarte sin alguien de tu equipo que te ayude, y al contrario, si solo quedaba uno en el equipo, hacía casi imposible terminar la partida. Por lo que, aunque se puede jugar de manera individual, siempre fue planeado para que sea disfrutado en compañía de amigos, familiares o raros de internet. Pero ya estando aquí, ¿de qué trata Left 4 Dead? En realidad, tenemos lo mínimo necesario para saber de su historia. La misma es contada en varios medios audiovisuales ajenos al videojuego. Cómics, vídeos de YouTube y comentarios de desarrolladores. Siendo que la historia de Left 4 Dead es realmente pobre. Nunca se nos dice de dónde viene el virus de la gripe verde, que es el que causa todo en ese mundo. Tampoco se nos dice qué pasa con los personajes una vez terminadas las campañas, siendo que esto debería ser importante, o considerado algo vital en juegos actuales, donde son pocos los que no tienen una historia. Una industria donde si tu juego no tiene una narrativa de guión ganador del Oscar, es dejado de lado en todo medio, como en el caso de los GOTY del año 2020, donde un juego con una narrativa increíblemente mala como lo es The Last of Us 2, ganó a Mejor Narrativa, o peor aún, a Mejor Juego del Año, cuando era obvio que no se merecía ninguno de los dos reconocimientos. Mientras que juegos como Ghost of Tsushima o Doom Eternal eran dejados de lado, Left 4 Dead se aleja de todo ese intento de narrativa, lo cual considero que es perfecto para el tipo de juego que es. No busca llenarte la cabeza con un discurso o agenda, no busca regañarte por ser de una raza, etnia o preferencia, y claro que no busca sobreexplicarse a sí mismo. El jugador sabe que hay zombies, que hay infectados con habilidades especiales, que puede defenderse de ellos, pero sobre todo, que puede matar a cada uno de los enemigos a base de plomo, explosivos y armas de mano. Así como lo dijo John Carmack en su época, la historia de un juego es como la de una película porno, la gente espera que esté ahí, pero no es importante. Y Left 4 Dead cumple con eso en toda regla. La historia es contada en medios como cómics, que es el principal, donde se cuenta la historia de los personajes antes de los sucesos del juego, durante campañas o después de terminarlos. Historias simples de personajes simples con carisma que no necesitan ser una Ellie de The Last of Us o un Marston de Red Dead Redemption. Por sus bases, Left 4 Dead recrea la experiencia de un apocalipsis zombie sin hacerlo pesado para el jugador.
Juegos como No More Rumine o el más conocido Project Zomboid instalan muchas mecánicas como el frío, el hambre, el cansancio, el dolor y la supervivencia, manteniendo al jugador estresado todo el rato, recreando casi al 100% el cómo sería vivir en un mundo lleno de zombies. Hay dos clases de enemigos, los infectados comunes que son más riesgosos en número y dificultades altas, y los infectados especiales, cada uno de ellos con una característica especial. Los Hunter, que pueden saltar grandes alturas, ser ágiles y lanzarse sobre el jugador inmovilizándolo en el suelo. Los Boomer, infectados obesos llenos de feromonas que vomitan o explotan junto al jugador para llamar a las hordas de infectados comunes. Los Smoker, infectados largiruchos que con su lengua sujetan a jugadores inmovilizándolos, o dejando una nube que nubla a la vista. Los Spitters, que son infectados mujeres que lanzan su ácido estomacal o lo dejan suelto al morir, quemando al jugador por un tiempo si pasa por la zona donde cayó el ácido. Los Yokai, que son infectados pequeños y deformes que se suben al jugado impidiendo que avancen y llevándolos lejos de sus compañeros. Los Charger, que corren directamente para embestir al jugador e inmovilizarlo, siendo capaz de dejar fuera de combate a un equipo o hacer insta-kill al toque. Las Witch, mujeres infectadas con grandes garras que son capaces de tumbar de un golpe a los jugadores y que reacciona si se les molesta. Finalmente tenemos al Tank. Un enemigo blindado, súper fuerte y resistente que es capaz de arrojar jugadores lejos, lanzar objetos pesados, rocas y claro acabar con todo jugador que se ponga en medio. Obviamente muchos de estos son fáciles de acabar si están solos, en equipo es una cosa distinta. Muchas veces, gracias al IA director, los infectados son capaces de jugar en equipo, un Charger empuja a tu equipo, mientras que los Smokers sujetan a varios más, y todo esto mientras batallan con el ácido, el vómito que atrae a la horda, y todo esto mientras viene un tanque y 40 infectados normales. Una fórmula que va de la mano con la idea original del juego, donde si no se juega en equipo, todo termina, las partidas pueden ser o muy extensas, o acabar en 2 minutos. Tenemos 8 personajes principales. Los del primer juego siendo Bill, un veterano de la guerra de Vietnam. Es un hombre mayor, con barba gris y una chaqueta militar. Su experiencia como soldado lo convierte en el líder natural del grupo. Zoe, una joven universitaria aficionada al cine de terror. Es fuerte y determinada, pero a menudo refleja la inseguridad propia de alguien que enfrenta una crisis mundial por primera vez. Louis, un empleado de una oficina que trabajaba en tecnología antes del brote. Aunque es el hombre común, demuestra ser valiente y adaptable en la situación extrema. Francis, un motociclista rebelde con una actitud ruda. Se caracteriza por su odio a casi todo, excepto a las armas, pero tiene un fuerte sentido de lealtad hacia sus compañeros. Coach, un entrenador de fútbol americano de secundaria. Es fuerte y protector, y se preocupa profundamente por los demás miembros del grupo. Coach es un hombre mayor y corpulento, lo que lo convierte en una figura paternal dentro del grupo. Ellis, un joven mecánico con una actitud optimista y un gusto por contar historias absurdas. Su entusiasmo y su sentido del humor a menudo levantan la moral del equipo, aunque también puede distraerlos con sus interminables anécdotas. Nick, un estafador profesional que viste un traje blanco. Es cínico y desconfía de los demás, aunque con el tiempo demuestra ser un miembro leal y valiente del equipo. Rochelle, una periodista de televisión que estaba cubriendo la epidemia antes de verse atrapada en medio del caos. Es inteligente y decidida, y rápidamente se adapta a la situación de supervivencia. Estos se dividen en grupos de 4 y solamente se ven una vez en el segundo juego. Anteriormente, tenías que comprar ambos juegos. Pero con el paso del tiempo, en Steam, casi siempre regalado a un precio ridículamente mínimo, puedes adquirir el segundo juego con las campañas complementos, armas, zombies y todo de la segunda entrega. Las campañas se basan meramente en llegar de punto A a punto B matando todo lo que se ponga en medio y usando varias armas en el proceso, bastante similar a lo que se tocó al inicio del vídeo. Se cuentan mensajes mediante grafitis o escritos en puntos específicos. Left es de esos juegos donde el jugador debe interpretar lo que ha pasado con el mundo y los lugares por los que visita en la campaña. Sin contar spoilers, si es que alguien no conoce los juegos a este punto. Pero les aseguro que cualquiera que sí les dirá que el juego es una maravilla y es que lo es, son juegos divertidos que permiten pasar horas y horas de diversión, ya sea solo o acompañado. Ahora que si gustan ver la historia del juego con sus personajes, pueden verlo en un vídeo de la misma comunidad que no ha parado de crear contenido para el juego dado a que Valve liberó herramientas para el desarrollo de todo tipo de añadidos.
Como seguramente ya sepan, Left no es un juego meramente de campaña. Tenemos realismo, que es una variación del modo campaña, pero con un enfoque en aumentar el desafío y la inmersión. Este modo está diseñado para jugadores más experimentados y cambia algunas mecánicas clave del juego. Mayor dificultad. Los infectados son más resistentes y los supervivientes deben ser más precisos para eliminarlos. Sin resaltar objetos ni compañeros. Los jugadores no pueden ver el contorno resaltado de sus compañeros de equipo u objetos útiles, lo que significa que deben comunicarse mejor y estar más atentos al entorno. Muerte por decapitación. Los infectados solo mueren instantáneamente si se les dispara en la cabeza, lo que aumenta la necesidad de precisión. Versus. Que enfrenta a dos equipos de jugadores entre sí. Un equipo controla a los supervivientes, mientras que el otro equipo controla a los infectados especiales. Los equipos se turnan para jugar cada capítulo de una campaña, alternando entre controlar a los supervivientes y a los infectados. Supervivientes. Deben avanzar por el nivel y alcanzar el refugio final, enfrentándose a las hordas y los infectados especiales controlados por el equipo contrario. Infectados. Los jugadores controlan a infectados especiales como el Bomber, Smoker, Hunter, Charger, Spitter, Jockey y Tank. El objetivo es eliminar a los supervivientes antes de que lleguen al refugio. Realismo versus. Este modo combina el realismo con el versus, creando un desafío aún mayor. Las reglas de realismo se aplican, sin contornos, muerte por disparos a la cabeza, etc., pero con el añadido del juego competitivo de versus, lo que exige un trabajo en equipo y una estrategia más precisa para ambos bandos. Supervivencia. Donde los jugadores deben enfrentarse a hordas infinitas de infectados en un mapa pequeño y cerrado. El objetivo es simplemente sobrevivir el mayor tiempo posible. Las hordas de infectados y los infectados especiales aparecen constantemente y no hay un objetivo final más allá de sobrevivir. Este modo es ideal para quienes buscan un desafío rápido y frenético sin la estructura de una campaña. Los tiempos de supervivencia son cronometrados, y el rendimiento de los jugadores es clasificado en función de cuánto tiempo logran sobrevivir antes de ser eliminados. Recolección. Modo competitivo donde los jugadores se dividen en dos equipos, como en Versus. Sin embargo, en lugar de avanzar por un nivel, el equipo de supervivientes debe recolectar una cantidad determinada de latas de gasolina dispersas por el mapa y usarlas para alimentar generadores u otros dispositivos. Supervivientes. El equipo de supervivientes debe recolectar tantas latas de gasolina como sea posible dentro del límite de tiempo. Infectados. El equipo de infectados especiales debe evitar que los supervivientes recojan las latas y completar su objetivo. Mutaciones. Que es una colección de modos de juego especiales que cambian las reglas de la jugabilidad estándar. Cada semana, Valve introducía una nueva mutación, alterando significativamente las mecánicas del juego o introduciendo reglas inusuales. Algunas mutaciones populares incluyen: Chainsaw Massacre. Todos los jugadores tienen motosierras con gasolina infinita. Last Man on Earth. El jugador es el único superviviente, sin equipo, y debe enfrentarse a hordas de infectados especiales. Hitfest. Todos los jugadores tienen ametralladoras pesadas. Four Swordsmen of the Apocalypse. Los jugadores solo pueden usar katanas. Estos modos, algunos más jugados que otros, expanden el mundo del juego permitiendo que no se abandone, y les ha funcionado. Hay una base de jugadores que se niegan a abandonar el juego. Pero no es todo, hay algo más, y es que Left es de los pocos juegos que sus empresas permiten meter modificaciones creadas por la comunidad sin tener que ser un experto, solo con dar un clic en su propia tienda, la Workshop. Puedes abrir un mundo entero de posibilidades. ¿Que quieres skins de armas nuevas? Las tienes. ¿Que quieres skins para autos, personajes, bombas, infectados comunes? Los tienes. ¿Que quieres que el tank sea Shred? Lo tienes. Puedes modificar tanto tu juego hasta que lo conviertas en otro distinto. Añadiendo que hay mapas creados por la comunidad, que permiten la ampliación de los terrenos de juego. Y en las armas no se queda lejos, tenemos pistolas comunes que se pueden hacer duales, pistolas de alto calibre pero con menos munición, rifles de caza, rifles automáticos, subametralladoras, torretas, 10.000 tipos de escopetas, granadas que atraen a los zombies comunes, botellas con bilis de los boomers que atraen a la horda a un punto específico, cócteles molotov que queman todo, incluyendo al jugador, y armas de mano como lo pueden ser hachas, katanas, machetes, la palanca clásica del Half-Life, cuchillos, escudos de policía, baits de béisbol, etc.
Todas estas con su daño específico, su cadencia de tiro, alcance, y potencia. En el área de salud, tenemos lo básico de la época, así como en Doom Wolfenstein, tenemos una medición de vida a base de colores y números, siendo 100 el tope y 0 el morir. Aunque podemos retrasar nuestra muerte a lo largo del juego. Los botiquines que restauran la vida en gran porcentaje, las píldoras que hacen lo mismo pero bajan con el tiempo y solo es temporal, las jeringas de adrenalina que te hacen ser más rápido, curar más rápido y esperen, que puedes hasta disparar más rápido, las balas salen más rápido, lo cual aunque no tiene sentido es un plus que ayuda al juego. Finalmente tenemos el desfibrilador, que revive a los jugadores trayéndolos del otro mundo. Left 4 Dead fue el resultado de la experimentación en Turtle Rock Studios, que buscaba crear una experiencia de supervivencia cooperativa única. Con el respaldo de Valve, lograron diseñar un juego que se destacó por su rejugabilidad, enfoque en la cooperación y su sistema de IA revolucionario. Su éxito no solo marcó un antes y un después en el género, sino que sigue siendo un referente para los juegos cooperativos en la actualidad. No habrá otro juego como Left 4 Dead. Se ha intentado recrear esta mecánica, como con el juego de Guerra Mundial Z, que sobresale por las hordas de gran tamaño, aunque posea infectados especiales básicos, cumple con ser la experiencia de la película. Otro intento fue el Back 4 Blood, que como ya sabrán no duró bastante en tiendas hasta ser abandonado por su comunidad, aunque se prometiera ser el sucesor espiritual de Left 4 Dead, carecía de los mods, los modos de juego y aparte de todo, tenía un sistema de cartas que en lo personal siempre se me ha hecho algo que aleja mi vista de cualquier juego. Quiero matar zombies con una ametralladora, no calcular qué suma de cartas debo usar para que mi escopeta haga 2 de daño pero menos 5 de velocidad. Back 4 Blood ha sido el último intento de revivir este subgénero y el hecho de que haya más personajes pero que pocos sean carismáticos, le quita esa emoción de ver cómo reaccionarían los personajes en cada situación. Left 4 Dead es el juego definitivo de zombies, es la experiencia pura de acabar con hordas de no muertos, disfrutar con amigos, y desconectar el cerebro para divertirse un rato en las miles de posibilidades que hay por experimentar. Y pensar que todo esto surgió por un americano con herencia judía que odia a los nazis. Por cierto, ya están mis 2 libros publicados, tanto en ebook como en físico, para que los adquieran y me ayuden a hacer vídeos más como este. Los amo a todos.